Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy lo que vamos a hacer es instalar unos LEDs que se suelen poner en las habitaciones para dar un poquillo de luz, de ambientación, de distintos, que ya sabéis que son todos estos que cogen distintas tonalidades, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Normalmente los packs que se suelen vender suelen tener un cargador a la red. Estaros atentos a ver de la longitud del cable que necesitéis, si no habrá que hacer un alargador. Y luego normalmente tienen lo que es un controlador con su correspondiente control remoto, que es esta terminación de aquí, y normalmente vienen diseñados si son muy largos, este es un paquete de 15 metros de LED, en el que normalmente vienen divididos en dos partes. A veces te puedes encontrar una tira de 15 metros, eso depende de la marca que lo venda. Es importante que a la hora de instalarlo, si veis que no viene conectado, conectéis flecha, el icono de la flecha que viene con la flechita que se ve ahí, no sé si lo podéis ver. De esta manera queda conectado, ¿vale? Flecha con flecha. En el otro lado no haría falta. Y lo siguiente que también tenéis que tener en cuenta es que antes de instalarlo, este es lo que es el controlador, antes de instalarlo lo que tenemos que hacer es encenderlo y comprobar que funciona, más que nada por precaución. No vayamos a hacer la instalación y de repente descubramos que una de las mitades no funciona. Pero a la hora de encenderlo, desplegar el circuito primero, ¿vale? No lo encendáis enrollado porque si hacen algún contacto malo o inadecuado podéis hacer un cortocircuito y la liáis. Así que vamos a abrirlos, los desplegamos, probamos que funcionan y si no, pues ya sabéis. Muy bien, pues ya hemos desplegado todas las luces. Aseguraros que no toquen entre sí por si acaso para evitar algún cortocircuito, porque aunque pueden estar más o menos protegidos, si no tienen aislamiento típico este de IP44 que traen algunas, pues os evitáis el riesgo de que haya un cortocircuito. Lo enchufáis y luego pues hacéis las pruebas de turno. Probáis a ver con respecto al mando, que lo tengo aquí, el mando a distancia. Si vemos que apagamos la luz, vemos a ver si, en una mirada rápida, a ver si todas funcionan. Más o menos funcionan todas y más o menos pues vais haciendo pruebas de las distintas opciones. Habrá que ir aprendiendo cómo funciona el mando. Vemos que el mando enciende y apaga. Perdón que os tenía mal el encuadre, ahí lo tenéis. Enciende y apaga y luego pues habrá que ir ensayando para ver cómo funciona. Solo color azul, solo color naranja o blanco, bueno, vais cambiando, ¿vale? Vais probando todas las opciones y verificando que funciona. Así que vamos a proceder a instalarlo, que eso ya lo único que hay que hacer es comprobar en la cinta adhesiva que suelen estar detrás de las tiras de LED. Donde lo vayáis a sí poner, hay que tenerla más o menos limpia y seca. Si es una pared de yeso, como esta que tenéis aquí, conviene que le paséis un pañito y verificar que esté limpia y seca. Por lo demás, vamos a proceder a instalarlo y os enseño cómo queda, porque es tan sencillo como desquitar el papel de atrás. Vale, bueno, pues aquí estamos ya instalando lo que es la tira. Quiero comentaros que lo más complicado es un poco coordinar el movimiento de quitar la cinta con respecto a irlo pegando a la vez que queda más o menos recta. Yo he visto que este método más o menos va bien. Lo coges con una mano, vas tirando y vas desenrollando. Y esto de todos modos conviene que haya alguien que te vaya ayudando desde distancia para decirte si vas recto o te estás desviando un poco de la línea horizontal. Eso o hacéis una marca con algún nivel láser. Pero bueno, en principio ya veis que el método más o menos funciona. Es relativamente cómodo. Lo difícil es cuando tienes que estar en altura, ¿vale? Porque yo estoy ahora en el techo, pero estoy subido en una altura. Así que bueno, pues así va quedando instalado. Mucho cuidado que no deis ningún tirón, que es un circuito impreso y bueno, pues ya sabéis cómo van estas cosas. Así que nada, os enseño cómo queda. Y nada, chicos, pues aquí tenéis la luz LED instalada. Aquí veis más o menos cómo va, los efectos que tiene. La hemos instalado por un poco lo que es el techo de la habitación, que eso es lo que suele gustar y lo que suele quedar bien. Y bueno, pues ya veis que es relativamente rápido de instalar y relativamente fácil. Luego ya sabéis, hay que tener cuidado con lo que es el que quede horizontal. Pero bueno, luego aunque quede un poquito desviado, ya veis que el efecto es igual de estético. Así que nada, espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.